Muy buenas, en esta píldora vamos a hablar de otras inversiones, concretamente la renta fija. A lo largo del vídeo vamos a tratar qué es la renta fija, los tipos de renta fija según el plazo de amortización y la duración de la inversión. Concretamente, según la duración de la inversión, podremos hablar de letras del tesoro, bonos y obligaciones. Y luego hablaremos de la operativa del mercado español, de la deuda pública, es decir, la renta pública, renta fija pública, y de los interventores del mercado de deuda privada, renta fija privada. Además, trataremos los riesgos de la renta fija y valoraremos el precio de un activo de renta fija, concretamente de una letra del tesoro. Para comenzar, ¿qué es la renta fija? Son valores negociables que emiten las empresas privadas y las instituciones públicas para financiarse. Es decir, una empresa quiere conseguir un determinado capital y emitirá bonos de deuda privada, es decir, de renta fija privada, con los que obtendrá ese capital que necesita. Son valores negociables, es decir, se pueden transmitir antes del vencimiento. El vencimiento, el valor caducará y tú habrás obtenido cierta rentabilidad, pero si necesitas liquidez podrás transmitirlo. El titular adquiere derechos económicos, es decir, cobro de cupones y devolución del nominal que aportó previamente, pero no tiene derechos políticos. Esto es importante porque no es socio, es un acreedor. Por lo tanto, no podrá ir a la Junta a votar determinadas decisiones como sí podría hacer un socio. Lo bueno es que la prioridad en caso de liquidación la tiene el comprador de la deuda corporativa, es decir, de la renta fija. Y además tiene acceso a la información corporativa para saber cómo avanzan los números de los balances y de todo lo relacionado con la empresa. La fuente del beneficio a través de estos productos es el cobro de cupones y la devolución del principal aportado. Además, esos cupones se pueden reinvertir, con lo cual, por el interés compuesto generarán mayor capital. Y además también puede vender este activo antes del vencimiento en el mercado secundario en caso de que su precio suba. En cuanto a los tipos de renta fija, según el plazo de amortización, tenemos tres tipos. Por un lado tenemos los de interés explícito, luego interés implícito y los mixtos. Los interés explícito hablamos de la devolución del capital del 100% y de la entrega del 100% del capital al principio. Es decir, como podemos ver en la imagen, se entrega el 100% del capital, 1.000 euros, se cobra el 5%, es decir, 50 euros todos los años, y al final se le devuelve el cupón correspondiente a ese año, más el 100% del nominal aportado, es decir, de los 1.000 euros. Por otro lado, tenemos los bonos de interés explícito, emitidos a descuento, y la devolución del importe es mayor al desembolsado. Es decir, de los 1.000 euros que vale el bono, se pagarían 90 euros, o sea, de los 1.000 euros se pagarían 900, disculpad, y se recuperarían pues 1.100. Durante la duración de este activo no se cobrará nada, sino que la rentabilidad vendrá implícita en la devolución del nominal, habiendo entregado menor capital de lo que sería el valor nominal, es decir, se emite al descuento. Por otro lado tenemos los mixtos, que son emitidos al descuento y a la vez tienen intereses periódicos, es decir, pues sería una mezcla de los dos. Tendríamos una emisión al descuento, es decir, el 90% del valor nominal, se cobrarían cupones durante todos los años y al final se le devolvería el cupón y además una plusvalía, digamos, sobre el valor nominal. Los tipos de renta fija según el plazo de inversión, pues hablamos de letras del tesoro y pagares de empresa, que serían a corto plazo, es decir, menos de 18 meses. Se consideran activos del mercado monetario. Por otro lado, tenemos los bonos y las obligaciones. Los bonos son para medio plazo, es decir, entre 18 meses y 5 años, y las obligaciones a largo plazo, más de 5 años. Son activos del mercado de capital. Y en ocasiones hay que tener en cuenta que la renta fija es permanente. Se puede cobrar cupones hasta eternamente, hasta que termine pues, la empresa o hasta que ocurra una contingencia. Concretamente, las letras del Tesoro se emiten por el Estado a través del Tesoro Público y tienen vencimientos de 3, 6, 9 y 12 meses. Se emiten al descuento, como hemos visto antes, es decir, por menos de su valor nominal, y son anotaciones en cuenta. Su valor nominal son 1.000 euros, están estandarizadas, es decir, tú solo puedes comprar letras del Tesoro por valor de 1.000 euros y a través de subastas. Son de bajo riesgo, ya que al ser a corto plazo, pues el riesgo de liquidez, o sea, el riesgo de impago de determinado estado, pues las cuentas no van a variar tanto en un corto plazo.
Por lo tanto, dan un menor rendimiento. Y se pueden adquirir en el mercado primario, o también podría ser, es decir, a través de subastas, o podría ser en el mercado secundario, comprándoselo a alguien pues, que ha decidido liquidar su posición antes del vencimiento. Por otro lado, tenemos los bonos y las obligaciones. Son el bono a 3 a 5 años a medio plazo y la obligación 10, 15 y 30 años de vencimiento, que sería a largo plazo. Se emiten a 1.000 euros también, están estandarizados, con un rendimiento explícito. Es decir, a diferencia de la letra del Tesoro, que se emite al descuento, en este caso sí que se cobra un cupón todos los años y se devuelve el principal. Podemos ver, bueno, que en este caso pues dura 3 años, se devolvería el principal y se cobraría cada semestre, se cobraría un cupón. Desde 2014 la rentabilidad está vinculada a la inflación y concretamente hay un tipo de bono que serían los strips, que bueno, pues se puede dividir en los cupones del principal. Por un lado podrías dividir tu producto en uno que simplemente sea pues la devolución de un capital a determinado vencimiento y por otro lado un producto que lo que hace es cobrar los cupones todos los años. Y esto se llama pues strip o bono segregable. Se podría hacer la operación inversa, es decir, después de separarlos se podrían volver a juntar. Esto pues bueno, pues por curiosidad. Por otro lado, tenemos el mercado de la deuda pública española. Decir que solo puede operar en el mercado de deuda pública española los que son titulares de cuenta, a través de la central de anotaciones. Concretamente tenemos la figura de los market makers, que lo que hacen es dar liquidez al mercado constantemente. Podemos ver aquí en este esquema cómo los inversores deben de comprar a través de entidades gestoras. Y la entidad gestora pues, puede tener capacidad plena, es decir, puede hacer operaciones directamente en el Tesoro Público a través de una cuenta del Banco de España, o hay algunas entidades gestoras que no tienen capacidad plena, que tienen capacidad restringida y deben hacer las operaciones que a sus inversores les dicen a través de titulares de cuenta, que ellos sí que tienen acceso a las cuentas del Banco de España, tienen una cuenta del Banco de España con la que pueden comprar directamente al Tesoro Público. En el mercado de deuda privada, es decir, el de las empresas, pues bueno, tenemos el mercado AIAF en España. Aquí se contratan los valores de renta fija de las empresas y entidades privadas. Pertenece a Bolsas y Mercados Españoles, que es un holding, y bueno, la plataforma que se utiliza para hacer la negociación sería SEN, que es el Sistema Electrónico de Negociación de Deuda. Bueno, pues como todo la renta fija, que parece que no tiene riesgos, pues sí que los tiene. Tenemos el riesgo de tipo de interés, es decir, si nosotros compramos un producto de renta fija al 5%, es decir, que nos da un 5% todos los años, si los tipos suben, la deuda pues se subirá, o sea, el cupón subirá. Por tanto, se estará en el mercado pagando un bono a un 7%. Por lo tanto, nadie querrá comprar tu bono. Para ello, ya se irán directamente a comprarlo a la empresa o al Estado, correcto, y no lo compra, y no te lo comprarán a ti. Por tanto, tu precio del bono bajará. Luego, además, también, si los intereses bajan, los cupones que tú estás cobrando cuando los reinviertes no generan la misma rentabilidad. Por otro lado, tenemos el riesgo de crédito, que es el riesgo de que el emisor de la deuda pues incumpla su pago a la fecha de vencimiento. Para ello están los ratings, que los realizan Moody's, Standard & Poor's o Fitch, son las más importantes, y bueno, pues hay que estar atento a sus ratings para saber el grado de incumplimiento que puede tener el emisor de la deuda que vamos a comprar. Por otro lado, tenemos el riesgo de liquidez, es decir, cuando tú compras una deuda pública o una deuda privada, un activo, pues no todo el mundo lo quiere esperar al vencimiento. Por tanto, muchos querrán desinvertir a mitad del proceso. Bueno, pues puedes tener una penalización o en otros casos pues directamente es imposible, no lo permite. Por otro lado tenemos el riesgo de la inflación, y es decir, aunque hemos comentado que la renta fija a medio y a largo plazo está vinculada a la inflación, pues bueno, hay algunas que no, y pues podría generarse podría darse el caso de que la inflación está subiendo al 4%, sin embargo tu activo te está generando un 2%. Y luego además también el riesgo del tipo de cambio. Si yo compro deuda a Estados Unidos y el dólar se devalúa, el dinero que yo voy a recibir por esa renta, digamos, por esos cupones, va a ser en mi moneda nacional mucho menor de lo que realmente yo tenía pensado al principio. Bueno, y por último vamos a valorar un activo de renta fija, concretamente pues un
una letra del Tesoro. Bueno, pues es una letra del Tesoro que se emite al día 31 de octubre de 2016 y vence el 31 de octubre de 2019. Paga un cupón anual del 4% y se amortiza el 100%, es decir, se devolverá el 100% del valor nominal en la fecha del vencimiento. Bueno, nos piden que calculemos el precio del bono en la fecha presente, teniendo en cuenta que se emite a una TIR, que es el interés del bono, del 3,25. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué capitalización vamos a utilizar. Necesitamos traer el valor que nos van a ir generando al presente, para saber a presente, a día de hoy, cuánto valdría. Bueno, pues como vemos que son 3 años, utilizaremos capitalización compuesta, porque la capitalización simple dura hasta un año. A partir del año sería capitalización compuesta y como queremos calcular el valor presente, pues necesitamos despejar CO. Se quedaría así la fórmula y lo que haríamos sería combinarla. Es decir, cada año nos va a generar un 4%. Pues bueno, ese 4% el primer año estará elevado, bueno, a un exponente de 1 y lo traeremos a valor a T0, que sería el presente. El siguiente cupón, ¿vale? Sería el año 2, lo tendríamos que traer pues al presente, elevando a 2. El tercer año sería 4, que sería el cupón que cobramos, y ese mismo tercer año recibimos el nominal del 100%. Es decir, aquí se podría, pues en vez de poner 100, se podría poner 1000, porque es un valor de 1000, las letras del Tesoro. Recordad que está estandarizado. Pero bueno, también se puede calcular a través de porcentajes. Con lo cual, el valor de nuestra letra del Tesoro al presente es un 102,111. Eso traducido a una rentabilidad a partir de los 1000 euros que hemos pagado, pues sería un precio de 1021,11, con lo cual, pues sí, merecería la pena. Bueno, ya eso ya en función pues de tus objetivos y del tipo de rentabilidad que quieras. Así que nada, muchas gracias, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, bueno, pues estaré por el club, me lo podéis preguntar o, bueno, hacérsela llegar a Andrés o por algún comentario y la intentaré resolver. Muchas gracias.